Comenzamos de esta forma las actividades del día viernes 9 de septiembre en el primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Comenzaremos con la sesión de ponencias correspondiente Ya tuve al que bloque saludar. 12, eje temático 5. La moderación está a cargo de la arquitecta Silvia Costanzo. Muy buenos días. Comenzamos con esta sesión de ponencias del bloque 12, cuyo eje 5 se trata de relaciones entre cultura, educación, ciencia y comunicación. La primera de las ponencias que vamos a ver hoy tiene como título Conservación preventiva del patrimonio en contextos de desarrollo, a cargo de Raúl Ahmad y María Silvana Zamora, pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán y al CONICET Tucumán, Argentina. Buena sesión para todos. La ponencia que voy a presentar se denomina Conservación Preventiva del Patrimonio en Contextos de Desarrollo. Los autores somos quien les habla y la doctora Silvana Zamora. Decimos que cuando hablamos de desarrollo urbano, el desarrollo de nuestros centros poblados ha experimentado en general una expansión condicionada, más bien por cuestiones económicas que por la planificación o la previsión de su sostenibilidad en el tiempo. En este caso, ustedes pueden ver una secuencia de fotografías de la expansión de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde residimos. Esto muestra cómo se ha densificado la plantilla catastral de la ciudad en muchos edificios en altura, una densificación progresiva desde el área central hacia los bordes de la misma, y eso genera una serie de inconvenientes respecto del deterioro del patrimonio. Deterioro de los edificios patrimoniales, por un lado, que son símbolos de la ciudad histórica, como el caso de San Miguel de Tucumán, o el deterioro sufrido por las colecciones expuestas en el interior de casas y edificios de museos. En cualquier caso, se trata de pérdidas del patrimonio. La falta de estrategias y protocolos de conservación preventiva aplicables a las demandas de las pequeñas y medianas instituciones patrimoniales hacen que, en este caso una ciudad histórica, vaya perdiendo lentamente su legado tangible e intangible y la sociedad entera parte de su cultura e identidad. Cuando hablamos de la conservación preventiva, en el caso de las casas museos en particular, que son la mayoría de los museos que poseemos en la ciudad, hablamos por un lado de la caja o la envolvente, del contenedor. Y ese contenedor, hablamos por supuesto de los elementos constructivos del envolvente, el muro, la cubierta, el piso, las aberturas. Y en ese sentido, los estudios que podemos hacer tienen que ver con la influencia de las edificaciones vecinas sobre las casas museos, en tanto y en cuanto generan sombras o reflexiones sobre los espacios exteriores y de ellos hacia los interiores donde se exhibe el patrimonio. En ese sentido, lo que se puede decir es que ha habido una creciente ensombrecimiento de los espacios exteriores de los museos y en consecuencia también de los interiores. Luego, lo que debemos tener en cuenta también en la conservación preventiva debe ser los efectos tanto de plagas que haya en la ciudad como de la exhibición de muestras de problemas devenidos de los cambios paulatinos de temperatura o de la conservación propia del edificio. En ese sentido, una técnica, una metodología muy útil para la detección temprana de patologías en la construcción es la de la termografía, que permite, por efecto de la irradiación de la superficie tomada por una cámara, detectar problemas que a veces pueden no ser visibles a simple vista y que pueden generar males mayores luego dentro del contenedor del edificio. A su vez, el contenido, es decir, lo que se exhibe dentro de las instituciones, procede generalmente de una variedad material muy grande y tanto obras de arte pictórico como textiles, esculturas, colecciones biológicas, colecciones arqueológicas, son las que se exhiben, requieren distinto tipo de cuidado en su exhibición.
Y en ese sentido, la detección de cuáles pueden ser los problemas que se han generado en cada uno de los elementos exhibidos puede darnos la pauta de cuál es la conducta a seguir en la corrección de ese problema, que puede tener que ver con las fluctuaciones, por ejemplo, de temperatura y humedad, ¿no es cierto? O el calentamiento diferencial producido por la iluminación. Con respecto tanto a contenedor como a contenido, las condiciones ambientales son las que nos ocupan para planear la conservación preventiva de los mismos. Entonces, temperatura, humedad, pureza del aire, la exposición a la luz y la proliferación de hongos y plagas deben tenerse en cuenta en el contenedor y en el contenido. Y dentro del contenido merecen un capítulo aparte las áreas de exhibición, así como las de reserva, puesto que las condiciones que se piden a ambas son diferentes. De hecho, por ejemplo, por tomar un caso particular, el de la exposición a la luz, en el caso de la exhibición tiene que ver con la calidad con la que se va a encontrar el visitante del museo, mientras que en el caso de la reserva buscamos la protección total respecto de la exhibición a la luz, por dar un ejemplo. Y hablando de la exhibición a la luz, los relevamientos realizados cotidianamente en las instituciones, cosa que es parte de la conservación preventiva, todo lo que ustedes ven en estos relevamientos con cifras en rojo son valores que, de acuerdo a la sensibilidad espectral del material con que se está tratando, están en exceso. Y hay dos parámetros para eso. Uno, el de el nivel de iluminación con el que se exhibe, perdón, con el nivel con el que se exhibe, y otro, la política de exhibición en cuanto a cuántas horas está exhibido el objeto bajo esa radiación electromagnética que es la luz. Y como es acumulativa, la radiación electromagnética debe tenerse en cuenta cuántas horas, amén de cumplir con el nivel de iluminación en el que se exhibe. Respecto de las variaciones de temperatura y humedad, debemos decir que el monitoreo constante es una de las herramientas de la conservación preventiva para saber en qué condiciones estamos trabajando. En este caso les presentamos de uno de los museos el monitoreo permanente de la reserva. Y ustedes tienen, en el caso del gráfico de arriba, en azul, están los valores de temperatura en la reserva y en un rojizo están los valores del exterior del edificio, ¿sí? Y abajo pasa lo mismo con la humedad y los valores exteriores de humedad. Y entonces lo que podemos deducir de ahí es en cuánto protege o filtra la envolvente el clima exterior. Por otro lado, las franjas grisadas que ustedes tienen en el medio de los dos gráficos indican los límites recomendables para la conservación en la reserva, pautados por la normativa internacional. Entonces podemos ver que en gran parte del año, mucho de eso no se puede cumplir por las condiciones de la envolvente. Y eso da la pauta de cuáles pueden ser las mejoras posibles para la envolvente en sí misma. Por otro lado, hemos dicho que los hongos o las plagas son uno de los elementos a tener en cuenta. Parte de ese trabajo que estamos realizando en los museos es la detección de los fenotipos de hongos que se encuentran en la exhibición, de manera de identificarlos y saber qué conducta seguir respecto de la conservación preventiva, es decir, si se puede combatir ese hongo o la forma de exhibición que puede dar lugar a la formación de la proliferación del hongo. Por otro lado, hemos hablado del polvo. En este caso le presentamos un experimento realizado dentro de uno de los museos, exhibiendo con una muestra testigo, que es la que está a la izquierda, y una muestra expuesta en las paredes del museo, de una porción de seda, que es un elemento de alta sensibilidad, por lo tanto al polvo sobre todo. Entonces, lo que vamos viendo a la visión del microscopio electrónico es cómo el polvo ha ido calando dentro del tejido de la seda, y en la misma escala estamos viendo la muestra testigo que estaba reservada en un lugar aparte, ¿no es cierto?, como puede tener algunas partículas de polvo, y las partículas mucho más importantes de polvo que se han ido depositando a lo largo de la exposición en 4 meses
en esta porción de seda. Y dentro de eso, por supuesto, no solamente polvo, sino a veces la presencia de ácaros o algunas otras partículas que se pueden establecer. Eso nos da la pauta de cómo trabajar con la calidad del aire interior de la institución en la que se está evaluando esta conservación preventiva. Por otro lado, la conservación preventiva en la reserva implica una serie de medidas y de materiales a utilizar que no sean agresivos con los elementos que se guardan. Acá ustedes pueden ver lo que es una bula papal que contiene 3 materiales diferentes dentro del mismo objeto, es decir, el papel, está impresa la bula, el cordón de algodón y una medalla de plomo, y cómo debe tratarse ese tipo de materiales para que la conservación sea suficiente. Cada tipo de objeto necesita una conservación diferente. Entonces, los materiales con los que se puede trabajar están determinados por su pH, por ejemplo, y cómo debe manipularse los elementos para que estos se conserven en la reserva durante los momentos en los que no está exhibido. Con este pequeño video queremos mostrar la cantidad de tareas que deben realizarse para la conservación preventiva en una reserva y cómo implica necesariamente, por supuesto, el entrenamiento, ¿no es cierto?, el conocimiento y el entrenamiento de las personas con las que van a trabajar en este tema. En ese sentido, las reservas son un lugar no siempre bien preparado para la conservación. Conclusiones: el desarrollo urbano acelerado genera nuevas situaciones en la conservación del patrimonio. Las casas museos en particular deben atender en simultáneo a la conservación del contenedor y el contenido. Creemos que se puede romper la dicotomía de ciudades en desarrollo con conservación de patrimonio subdesarrollada mediante distintos tipos de técnicas que se vayan aplicando en el tiempo, porque la conservación preventiva es un camino lento, pero de mejores resultados a la larga. Muchas gracias. Obrigado. Y María Silvana Zamora. A continuación, veremos la ponencia Conservación Preventiva en Museos de Arte Contemporáneo. Marco teórico, salas de exhibición y vitrinas de conservación. A cargo de Mauro García Santa Cruz, Jimena García Santa Cruz, Belén García Santa Cruz y Walter Di Santo, representando a la Universidad Católica de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Primero agradecemos la participación en este primer Congreso Iberoamericano del Patrimonio y Desarrollo Sostenible, siendo que la ponencia que vamos a presentar trabaja sobre la conservación preventiva en museos de arte contemporáneo, desde un marco teórico de exhibición y vitrinas de conservación. Los miembros de este grupo de trabajo son Mauro García Santa Cruz, Jimena García Santa Cruz, Belén García Santa Cruz y quien les habla, Walter Di Santo. Es un trabajo donde 2 universidades participan, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata. Así que desde el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angeli y Padre Lucal trabajamos viendo la definición de museo, la definición ya tradicional que ha sido modificada y ampliada este último 24 de agosto, donde mantenemos el tema de la conservación, de la exposición, la extensión y la investigación. Indudablemente se ha sumado el tema de los intangibles y cómo desde la inserción en la comunidad debemos proteger la sustentabilidad. Entonces, no nos cabe duda que el trabajo realizado en este trabajo de investigación está al día en esta temática, pues la actividad que se lleva a cabo desde el museo con su patrimonio cultural de arte contemporáneo es tan variado, en donde hay pinturas, esculturas, grabados, técnicas mixtas, cerámicas, íconos, arte textil, fotografía, algunas obras digitales y orfebrería también. Como ven aquí en pantalla, algunas imágenes de los distintos espacios. Hay esculturas gigantescas
que necesitan un tipo particular de cuidado, de resguardo. Tenemos un acervo donde estas obras tienen que ser preservadas, y todo esto hace que el museo tenga una cualidad de ser un museo vivo, en el que los asistentes se sienten cómodos y participan en las actividades que se proponen desde él. Así que la sustentabilidad está siempre presente en las actividades que se van desarrollando, tanto con el patrimonio como con los artistas invitados. Por lo tanto, el análisis de las vitrinas y de las salas es importante para poder comprender este proceso y llevar a cabo una actividad museal adecuada. Muchas gracias. Con los aportes de los proyectos de investigación que se mencionarán en esta ponencia, se busca construir el marco teórico sobre la conservación preventiva de las colecciones pertenecientes a museos de arte contemporáneo. Es importante destacar que los agentes que provocan deterioro o pérdidas en las colecciones, en particular la radiación visible y ultravioleta, la temperatura incorrecta y la humedad relativa incorrecta, tienen muchos puntos comunes, por lo que se sugiere soluciones con vistas a su integración. Además, pueden medirse con precisión utilizando instrumental específico y se asocian principalmente a la construcción y al diseño del edificio, así como a las instalaciones para el almacenamiento y la exposición. Los museos deben tratar de reducir su huella de carbono y el impacto ambiental para mitigar el cambio climático. Por este motivo, se recomienda que las pautas para las condiciones ambientales consideren el clima local. Las directrices ambientales para exposiciones de préstamos internacionales recomiendan una humedad relativa estable, dentro del rango de 40 a 60%, y una temperatura estable en el rango de 15 a 25 grados centígrados, con fluctuaciones diarias máximas de más menos 10% de humedad relativa y más menos 4 grados centígrados de temperatura. Para preservar los bienes culturales, es preciso limitar el daño físico inducido por los ciclos de tensión en objetos que contienen materiales higroscópicos orgánicos. Esta categoría de objetos incluye elementos de madera, pinturas, libros, documentos gráficos, textiles, objetos hechos de hueso, marfil o cuero. Los objetos que contienen materiales higroscópicos orgánicos necesitan niveles y rangos de temperatura y humedad relativa determinados individualmente, ya que generalmente se han aclimatado a los entornos en los que se han expuesto durante periodos de tiempo significativos. Es preciso entonces determinar un rango objetivo de temperatura y humedad relativa, estudiando las frecuencias y analizando los límites inferior y superior de las fluctuaciones de estos parámetros. Vinculadas con esta temática, se presentan resultados de la investigación cuyo objetivo es evaluar las condiciones medioambientales de las salas Sassone y Sala del Crucifijo y desarrollar el proyecto de conservación preventiva, ya que en estas salas se exhiben de forma permanente obras que integran la colección patrimonial del museo. En pantalla vemos una tabla que sintetiza los datos principales de los relevamientos de estas salas de exhibición. Considerando los datos de temperatura y humedad relativa registrados en las salas, se realiza un gráfico con la variación diaria de estos parámetros. El análisis de los valores graficados indica que el 100% de las variaciones diarias de temperatura en la sala Sassone y en la sala del Crucifijo se encuentran dentro del límite recomendado. Se infiere que los valores elevados en las variaciones diarias de humedad relativa se deben a la cantidad de infiltraciones de aire que se producen en estas salas debido a su localización en el acceso del museo. Esta hipótesis será analizada durante la investigación y, en caso de verificarse, se propondrán medidas tendientes a reducirla. La sala Sassone, en el espacio de exhibición por el que se accede al museo desde calle 47, alberga la mayor cantidad de esculturas monumentales del artista Antonio Sassone. Por esta razón, la sala lleva su nombre. Contiene también la escalera de acceso a las salas de planta alta, comunicándose así con la sala del Crucifijo.
En la sala del crucifijo se exhiben otras esculturas, relieves e iconografía que son parte del patrimonio del museo. Se destaca la obra El Crucifijo de Alberto Balietti, ubicada en la sala que lleva su nombre. Estas salas, además de estar conectadas entre sí por la circulación vertical, comparten un espacio de vacío central que permite el balconeo de la sala del Crucifijo sobre la sala Sassone, generando un sector de doble altura que permite considerarlas como un solo volumen espacial al momento de analizar sus condiciones ambientales y de elaborar las estrategias de conservación preventiva. Algunas de las obras patrimoniales del museo exhibidas en estas salas se disponen en vitrinas para preservarlas y exhibirlas en condiciones específicas de seguridad. Se presentan avances del proyecto Relevamiento y Actualización de las Vitrinas de Exposición del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, según criterios de diseño sustentable y conservación preventiva. Se realizó el análisis de bibliografía y normativa vinculadas a este enfoque interdisciplinar del proyecto. Según el Comité Europeo de Normalización, el diseño, la adaptación o la elección de una vitrina estarán determinados por la naturaleza del objeto, las características de la sala de exposición y por la necesidad de mostrar un bien cultural en condiciones seguras, proporcionando las condiciones necesarias para la preservación del patrimonio. Por lo tanto, cuando hablamos de vitrinas de exposición y conservación preventiva, nos referimos a un mobiliario innovador, que desde su diseño sustentable aplicado a su morfología, tecnología y materiales, favorezca la experiencia cognitiva sensorial del usuario durante la percepción del patrimonio exhibido, al mismo tiempo que crea un microclima que ofrece al bien cultural las características medioambientales necesarias para su conservación. Otra de las tareas del proyecto fue realizar el relevamiento fotográfico de las 3 vitrinas del Museo UCALP ubicadas en Sala Sassone y Sala del Crucifijo. El relevamiento de las vitrinas implica 3 acciones: relevar, fichar y caracterizar. El relevamiento permitirá reconocer los atributos destacables de las vitrinas, identificar aquellos componentes que requieran de una actualización o bien sean necesarios incorporar para que el mobiliario expositivo incluya los requerimientos internacionales de conservación preventiva y recomendaciones de diseño sustentable de exposiciones. La conservación del patrimonio cultural y la comunicación de los valores de este patrimonio en las exposiciones son tareas esenciales de un museo. Sin embargo, en la práctica, las necesidades de conservación y los requisitos de exhibición pueden generar desafíos. Aquí reside la importancia de desarrollar estrategias de conservación preventiva en las exposiciones públicas y la utilización de vitrinas que combinen las necesidades comunicacionales de diseño con las necesidades técnicas de conservación, a fin de alcanzar simultáneamente la máxima protección y puesta en valor del patrimonio. Para terminar, vale recordar que por conservación preventiva se entienden todas aquellas medidas y acciones indirectas que tienen como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas de los bienes culturales. En los últimos años, se registró un aumento significativo en el número y en el impacto del daño causado por los desastres naturales. Estos desastres afectan cada vez más a museos en distintas partes del mundo. Desarrollar estrategias de mitigación y adaptación contra el cambio climático constituye prácticas concretas que favorecen la conservación preventiva del arte contemporáneo. En nombre de todos los expositores, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, Jimena, Belén García Santa Cruz y Walter Di Santo. A continuación, veremos la ponencia Propuesta de metodología activa de aprendizaje en arquitectura a través de la valoración del patrimonio. El caso del casco histórico de La Serena en la región de Coquimbo, Chile. Sus autores son Diego Canales Ramírez e Isabel García García, de la Universidad Central de Chile. Buenos días, saludos desde Chile. Me llamo Diego Canales, mi compañera aquí es Isabel García y nosotros vamos a presentar aquí una propuesta de metodología activa de aprendizaje en arquitectura a través del patrimonio. El caso del casco histórico de La Serena. Bueno, en Chile es un país que tiene una geografía muy vulnerable a los riesgos naturales, por lo que es necesario que las instituciones
que formen organizaciones que trabajen con el territorio, generar competencias necesarias para enfrentar la conservación y gestión adecuada de estos inmuebles. Caso paradigmático de ello es La Serena, que puede mostrarnos cómo el profesional se puede desenvolver en un medio marcado por la incertidumbre y por la necesidad de solucionar no un solo problema, sino una familia de problemas. En el fondo, un enfoque de competencias que le permita insertarse adecuadamente en este medio. ¿Esto por qué se debe? El sector universitario está experimentando una expansión muy fuerte a nivel mundial de la década de 1990. Las aulas se están diversificando. Están llegando los estudiantes inteligentes a la universidad, pero a su lado se sientan estudiantes de capacidades muy diferentes. Estudiantes que no vienen por aprender, sino para obtener un título. Y en eso el académico tiene que tratar de conciliar a universitarios que quieren aprender con universitarios que quieren el título, logrando que desarrollen aprendizaje significativo a pesar de estar situados en ambos extremos. ¿Qué características tienen entonces nuestras universidades? Son aulas diversas en capacidad, edad, motivación y cultura. La mayoría, sin embargo, está dispuesta a pagar, pero va a exigir un valor. Y los mismos profesores están enseñando a un número mayor de estudiantes y quieren estar vinculados al medio donde desean ejercer. Por esta razón es necesario desarrollar nuevas metodologías, como lo es el aprendizaje basado en proyectos. Y en este caso es una metodología donde los estudiantes se dividen en grupos, que es una competencia que ellos van a tener que desarrollar, porque muchas veces las labores se desarrollan en equipos de personas. Y en este caso elaboran un proyecto relacionado en torno al tema. Y la multidisciplinaridad tiene una importancia capital. Bueno, la aplicación la vamos a experimentar, esto va a ser un plan, digamos, de trabajar en aulas de vinculación con el medio y que los estudiantes entonces en alguna de las asignaturas que en el caso mío yo trabajo en la parte estructural, la idea entonces va a ser reunir a los chicos para que se constituyan en grupos y estudien el casco histórico de La Serena, que se vio muy afectada por un sismo, y hay una parte histórica, ¿no es cierto?, protegida que nos interesa salvaguardar. Entonces, vamos a hacer la aplicación que los chicos incorporen el aprendizaje a través de proyectos. Ellos trabajarían entonces en materiales que estarían aceptados por la normativa chilena. Tenemos que estar de acuerdo con la normativa chilena 433, que es la sísmica, y con la 3389, que tiene que ver con la intervención estructural. Entonces, tendríamos que traspasar estos conocimientos de pronto ancestrales también que hay en las tecnologías, pero tienen que estar de acuerdo a la normativa. Entonces, cuando, por ejemplo, se desarma una estructura maciza de adobe que no está permitida por nuestra nueva normativa, por las normativas actuales, digamos, no tanto nuevas, la de intervención estructural es nueva, pero la 433 todavía nos rige la del año 96, modificada después de los grandes terremotos que hemos tenido en Chile, que es un país muy sísmico. Entonces, nosotros podemos reconstituir masa, pero siempre que esté aceptada por la normativa. Entonces, la idea es configurar estos modelos, pero introduciendo materiales aceptados por la norma chilena, como por ejemplo la madera. Entonces, cuando se trabaja un muro muy macizo, muy grueso, imaginémonos de mínimo 60 centímetros de espesor, una de las posibilidades es conseguirlo con entramados de madera rellenos con adobes, por ejemplo, pero la parte aceptada por la normativa es la madera. El adobe pasaría a ser un relleno. También confinar
confinar también el adobe con elementos específicos, porque una cosa es configurar 2 tabiques paralelos y rellenarlos de adobe, y otra es trabajar con grandes bloques de madera rellenos con adobe. Hay muchos sistemas, digamos, que se pueden adaptar. Y se utiliza también el reforzamiento de terminación, que son las mallas soldadas, las geomallas. ¿Cómo se evaluarían estos trabajos? Porque los chicos van a estar orientados por nosotros los profesores, y la idea es que ellos levanten fichas de las casas a intervenir y vayan siguiendo un proceso para, supervisados por los profesores, y ellos vayan aplicando las tecnologías que nosotros vamos a enseñar, que estén de acuerdo a nuestra normativa, y a través de fichas los estudiantes en grupos de aproximadamente 3 van a ir completando este trabajo y que se va a supervisar en forma continua, ¿no es cierto? Va a haber un seguimiento semanal, se van a poner notas y se va a seguir, en esta formación continua, se va a seguir el régimen que tiene la universidad, que es a través de 3 unidades, 3 notas, que en general son 30%, 40%, 30%. Y de ese modo, esto que va a ser experimental, pero que estamos seguros que va a dar un buen resultado, va a ser súper interesante acompañar a estos chicos en esta recopilación de información, porque se aprecia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una casa dañada en el casco histórico de La Serena, se aprecia a lo mejor no un gran problema de derrumbe, pero detrás de lo que uno ve en las imágenes hay que supervisar, hay que inspeccionar para ver cuáles son los grandes problemas que tiene y cuáles son las posibilidades de intervención más adecuadas y dentro de un rango económico también aceptable. Es cierto que los chicos cuando estudian arquitectura tienen la posibilidad a veces de elegir el terreno de emplazamiento, de ubicación de las construcciones. No siempre es así, pero a los chicos, a los estudiantes les encanta ubicarse en zonas de riesgo, porque por la vista, qué sé yo, privilegian ellos muchas veces la vista y no un suelo de riesgo. Entonces también hay que orientarlos en eso, ¿no? No trabajar en zonas de riesgo. Bien, para concluir, tenemos que entender de que la expansión del sistema universitario es necesario buscar nuevos paradigmas de enseñanza que desarrollen aprendizaje significativo en el alumno y que además egrese como profesional capaz de desenvolverse en contextos de cambio constantes, o en otras palabras, un profesional competente. Y en este modelo, el caso del casco histórico de La Serena se constituye una oportunidad para que el estudiante pueda volcar y aplicar los conocimientos vistos en aula al medio donde va a desenvolverse. Por esta razón creemos que es un método que desarrolla un significativo en el estudiante y que además es necesario en un país de riesgos como lo es Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, encantados de participar con nuestros hermanos argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego Canales Ramírez e Isabel García García. A continuación, la cuarta y última ponencia de este bloque 12, que se titula OCITI como Atlas Digital Interactivo para la Identidad, Cultura y Patrimonio Mundial, a cargo de José Marín Roch Ramón, Marta Ciudad Soto, pertenecientes a la Universidad Politécnica de Valencia, España. Hola a todos y todas. Mi nombre es Marta Ciudad y junto a José Marín Roch colidero el proyecto OCITI. Los siguientes 10 minutos los vamos a aprovechar para tratar la importancia que tienen patrimonio y cultura a la hora de conformar la identidad de cualquier territorio del mundo. Al hablar de patrimonio cultural, nos referimos a las raíces, por supuesto, que sostienen a la humanidad. Este concepto designa una herencia material e inmaterial, recibida no solo para ser transmitida a las generaciones que vendrán, sino también para ser aprovechada, disfrutada y, sobre todo, protegida por las generaciones presentes. En este punto,
es donde cobra vital importancia el desarrollo sostenible. Este progreso sostenido en el tiempo se busca en cualquier ámbito de la vida, ahora más que nunca, por lo que se debe alimentar con iniciativas basadas en valores transformadores de la realidad. Nuestra apuesta está en la economía naranja, creatividad, innovación y tecnología, cuyo acrónimo en inglés es OCITI. OCITI es una plataforma online que ha nacido bajo el marco de la Unión Europea, con el propósito de conectar todas las riquezas patrimoniales, materiales e inmateriales, por y para la sociedad, ofreciendo así un atlas digital interactivo que abre sus puertas a todo el mundo, con contenidos multimedia creados con la ayuda de su propio plan formativo en competencias digitales y conservados por el ecosistema de usuarios que existe para tal fin. Un mapa del mundo en crecimiento que recoge cada elemento patrimonial, cultural y natural para ser descubierto y conocido por todas las personas sin importar dónde se encuentren. Su mayor valor es que es una iniciativa sin ánimo de lucro y accesible para todas las personas. Su mayor fuerza es que te muestra toda la riqueza patrimonial del planeta en la palma de tu mano. Este atlas digital interactivo trabaja con un minucioso proceso de catalogación de estos puntos de interés patrimonial, teniendo en cuenta los criterios de la selección de la UNESCO. Lo que se pretende es dar mayor rigurosidad e información de calidad al contenido. Gracias a sus filtros de las diferentes categorías patrimoniales y su búsqueda avanzada por palabras clave, cualquier persona puede conocer los atractivos patrimoniales y culturales de cualquier parte del mundo e incluso crear su propia experiencia turística desde la identificación, el respeto, la protección, la conservación y puesta en valor del patrimonio, lo que en otras palabras podemos decir desde el desarrollo sostenible. Además, como mencionaba anteriormente, la plataforma OCITI pone a disposición de la sociedad un plan formativo en competencias digitales que permite la creación de los contenidos multimedia que hacen mucho más interesante el conocimiento de la cultura de nuestro alrededor. Estas iniciativas favorecen significativamente el crecimiento de la plataforma. La base de este crecimiento reside sobre todo en las administraciones públicas y los centros educativos y universidades, con el aporte igualmente de las personas que se interesan en proponer contenidos y facilitar esta información para ampliar el atlas. Todo un ecosistema de usuarios y organizaciones permite el flujo de conocimientos y las acciones necesarias gracias a la participación de estos perfiles, que tienen diferentes responsabilidades y roles a su vez, avalados siempre por su insignia. Hablamos de esta manera del perfil Citizen, que participa en redes sociales y propone contenidos nuevos para el Atlas, seguidos del Activist, que suma la involucración en proyectos de sensibilización y mejora continua del patrimonio natural y cultural. Después está el perfil de Schooling Ally, que dinamiza la formación en competencias digitales en las aulas en torno a los valores patrimoniales y que siempre trabaja mediante la metodología de proyectos. Por su parte, el Ambassador garantiza la generación de proyectos patrimoniales y el impulso de acciones dinamizadoras de valores, desde las universidades y desde los organismos públicos. Por último, el perfil de Focal Point es quien implementa todo el proyecto y su expansión en el país correspondiente. La implicación de todo este ecosistema hace que OCITI crezca cada día más y favorece a crear un mapa mucho más rico en identidad, cultura y patrimonio, para que disfrute de todo el mundo. Un mapa que, como podemos observar en la imagen, muestra desde una geoposición exacta cada pieza correspondiente al patrimonio natural y cultural. Esta herramienta nos da la oportunidad de descubrir cualquier joya cultural escondida en el mundo gracias a su sistema de filtrado. Como consecuencia de su catalogación previa, ya no habrá ningún secreto para los amantes de los parajes naturales, de los monumentos históricos, las formaciones acuáticas de la naturaleza, las fiestas y tradiciones de los pueblos y ciudades, ni de ninguna expresión de cultura. Esto se debe al conjunto de categorías, subcategorías y etiquetas que facilitan su posición correspondiente en OCITI. Además, todo este contenido se organiza mediante diferentes sistemas, dando la opción de que los usuarios interactúen con él mediante rutas o agrupaciones de patrimonio, ya que el mapa ofrece esta posibilidad. Al pinchar en los diferentes tipos de patrimonio, sabremos si es un recurso que forma parte de una ruta de diferente naturaleza y esto motiva un mejor conocimiento de la zona y querer disfrutarla en primera persona. Podemos ver un detalle del Teatro Coliseo Podestá de La Plata, que ya está ubicado en el Atlas. Esta es la sensación que buscamos, ver subido a una plataforma mundial una expresión cultural propia de nuestra identidad. Actualmente estamos trabajando para desarrollar un sistema que permita al navegante de OCITI guardar sus sitios favoritos para poder visitarlos cuando prefiera
y, de nuevo, motivar el conocimiento y descubrimiento de las riquezas que nos rodean y que muchas veces desconocemos que tenemos tan cerca. Además, hay que recordar todos los contenidos multimedia que acompañan a muchos recursos patrimoniales. Hablamos de vídeos, de infografías, de podcasts, animaciones y cómics, hasta ahora, creados por estudiantes de grados universitarios y además trabajados en las aulas de colegios o subidos directamente por las administraciones públicas. Porque no es la misma sensación saber la leyenda de un lugar que escuchar su historia con un podcast, o leer la descripción de una cueva que poder adentrarte en ella mediante un vídeo, o disfrutar de, se me ocurre, una tradición de un pueblo presentada mediante una infografía o un cómic. Los formatos multimedia llaman a una mayor y mejor conexión por parte de las personas al patrimonio natural y cultural de los territorios. Y todo este contenido siempre es presentado en lengua local, propia del lugar, junto a su traducción o subtitulación si corresponde en inglés, de tal manera que la lengua local se ponga en valor como seña cultural, sin ser una barrera al estar acompañado de toda la información en inglés. ¿Cómo se facilita que haya cada vez más contenidos multimedia? Mediante el plan formativo que ya he mencionado, que es abierto para absolutamente todo el mundo. Está estructurado en 4 módulos, que como se aprecia se componen de diferentes cursos cada uno, centrados en los contenidos más técnicos desde la perspectiva digital, junto a la formación que refuerzan las soft skills de los alumnos y sus conocimientos en patrimonio cultural, sin olvidar la importancia del business. Se trata de dar una herramienta a la sociedad, de empoderarla digitalmente, tomando como punto de partida toda su riqueza patrimonial, y de esta manera fomentar un círculo virtuoso de educación, transmisión de valores y conocimiento del patrimonio. Para concluir, cabe señalar que uno de los sectores donde el patrimonio interacciona e impacta de manera más notable es sin duda el turismo. Y es que el Atlas favorece directamente a aquellos pequeños territorios que se ubican en el mapa mediante la digitalización de su patrimonio y les permite tener la presencia que se merecen, por supuesto, para el descubrimiento del usuario, del estudiante o del turista. Por lo tanto, hace que OCITI sea una herramienta dinamizadora de estos lugares, seguramente menos conocidos que sus hermanos más mayores. Además, favorece la creación y la consolidación de la red de destinos inteligentes, los DTI. La apuesta de OCITI es contribuir al conocido turismo naranja, por ser un turismo sostenible y generador de desarrollo cultural, económico y social, a partir de la gestión turística responsable del patrimonio cultural y la producción artística de las industrias culturales y creativas, que son tan necesarias en este sector. Todo lo anteriormente dicho, motivado por la importancia que supone defender y proteger la identidad, la cultura y el patrimonio mundial para nuestras generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, José Marín Roch Ramón y Marta Ciudad Soto. Quedan abiertas ahora las preguntas que pueden hacer de manera presencial o de manera virtual a través del chat. Si hay alguna pregunta para estas ponencias presentadas. Aquí hay una pregunta. Sí, no. Muchas gracias a todos los autores por sus presentaciones. Tenía una consulta para el equipo de la Universidad Nacional de Tucumán. A partir del caso que presentan, surge la inquietud quizás de consultarles si han hecho comparaciones en cuanto a estas características de la envolvente, analizando otros climas y pudiendo determinar cuál es el peso en todo caso. Si consideramos que, por ejemplo, la República Argentina está dividida en 6 regiones bioclimáticas, ¿cómo podría ser el desempeño de un edificio que ha sido medido y auditado si el contexto climático fuera distinto? No sé si han trabajado con ese tipo de escenarios. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Bien.
La experiencia que nosotros hemos tenido hasta ahora, nosotros hemos partido de nuestra propia ciudad, evaluando relevando los museos locales, sobre todo, como dije en el video, la mayoría son casas museos, por lo tanto son casas que han sido construidas en otra época, con diferentes materiales, y no fueron pensadas obviamente para museos, sino que son casas más bien históricas que han sido transformadas en museos. A partir de ahí, también hemos tenido oportunidad de hacer relevamientos tanto en dos climas diferentes, uno en La Rioja, en la ciudad de La Rioja, y la otra en las sierras de Córdoba, tanto las dos que son sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, las estancias jesuíticas de Altagracia y de Jesús María. En todos los casos, la constante es que en la mayoría, dada la antigüedad que tiene la construcción, es bastante, digamos, la envolvente tiene un comportamiento bastante razonable, diríamos, respecto de muchos de los objetos que se guardan en ella. En otros, tiene mucho que ver el uso, ¿no? El uso que se hace, y eso, bueno, lo hemos cruzado también con otros trabajos que están presentados acá, que tienen que ver con satisfacción de usuario, es decir, cómo se hacen los recorridos y las implicancias que tienen esos recorridos en la cuestión del ambiente interior del museo. Lo bueno de esta metodología de hacer un monitoreo constante es poder sugerir, o bien cuando se hacen las intervenciones, que por supuesto tienen que tener el cuidado del edificio patrimonial al que se interviene, como también el de las políticas de exhibición, es decir, nos cruzamos mucho en aportes hacia la museografía del museo, es decir, cómo se exhibe, cómo son los recorridos, qué puertas se pueden abrir y cerrar, cómo conservar, digamos, el microclima interior, y como ustedes también lo señalaron en su ponencia, muchas veces no se trata solamente de las condiciones ambientales interiores en cuanto a llegar a los límites, sino que las variaciones que se pueden producir. Hay mucha tentación, sobre todo acá en el noroeste, por el rigor climático del verano, a la incorporación del aire acondicionado, y resulta que el aire acondicionado nos viene complicando más que la propia envolvente de los edificios en cuanto a las variaciones, esas, o sea, los rangos de variaciones que se pueden experimentar en condiciones ambientales interiores. Por lo tanto, respuesta a lo que vos me preguntabas, creo que la evidencia de los registrados a lo largo del tiempo en varias secuencias que pasan por todas las estaciones, tienen dos implicancias. Una, la constructiva, ¿no es cierto?, las sugerencias que pueden hacerse para mejorar las condiciones ambientales interiores, y la otra, la de las políticas de exhibición o las que influyen en la museografía en sí misma. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que entiendo que ha sido respondida. Bueno, en realidad se trataba de Chile. Preguntaban a qué se refiere con el turismo naranja. Y de paso, yo también quisiera preguntarle si con ese proyecto del City-Tour, eso está abierto a cualquier lugar del mundo, y si también está abierto a cualquier usuario. Una especie como de Wikipedia. Esa es la pregunta. Sí, a ver, tengo el audio, no nos llega demasiado bien, pero más o menos he venido a entender si OCITI está abierto a cualquier país del mundo, ¿verdad? O a cualquier, sí, efectivamente. Sí, de hecho, por ejemplo, en la Universidad de La Plata hay profesores, Silvia Bruzo está comentando que ayer presentó en una ponencia también las primeras experiencias que ha tenido ya con la aplicación, con OCITI.
Es una aplicación abierta a que la use cualquier universidad. Puede utilizarla y nosotros estamos impartiendo capacitación, tenemos también videotutoriales para manejarla y bueno, vosotros mismos podéis dar de alta el patrimonio de vuestras ciudades o hacer actividades con estudiantes referidas a, pues a elementos patrimoniales de tipo arquitectónico, de tipo cultural, de tipo histórico, o sea, diferentes tipos de actividades. De hecho, en Chile hemos tenido contacto con una universidad en el norte del Chile, creo que era la Universidad Católica del Norte, puede ser, no recuerdo exactamente la ciudad al norte de Chile, ¿vale? Sí, Antofagasta. Antofagasta, efectivamente, con un profesor de allí. Y bueno, pero bueno, por diferentes motivos no ha empezado, digamos, a operar con la aplicación. Pero bueno, podéis establecer contacto con nosotros cuando queráis y arrancamos. Os damos las credenciales para manejar. Es una aplicación sin ánimo de lucro. Cualquier profesor, cualquier persona que pueda garantizar que las cosas se van a hacer bien y que lo que suba a la plataforma es fiable, puede utilizarla, ¿vale? Muchas gracias. Sí, Gracias. no hay problemas. De nada. La otra partecita de la pregunta que está respondida en el chat, pero quizás usted puede decirlo a vos, que es ¿qué es el turismo naranja? Bueno, Marta ha escrito una contestación sobre el turismo naranja en el mismo chat, ¿de acuerdo? Bueno, pues se refiere un poco a esas interacciones que puede haber con los lugareños, ¿de acuerdo? Para mejorar la economía sostenible o... bueno, sabemos que la economía naranja está basada en la creatividad, la cultura, el multimedia, ¿vale? Pues todo ese tipo de actividades que puede haber relacionadas con los lugareños y que estén relacionadas con esto, pues se refiere un poco al turismo naranja, ¿vale? Puede estar un poco, englobarse también lo que se denomina turismo cultural, turismo de patrimonio, turismo ambiental, ¿vale? Yo creo que al final es una serie de conceptos que se entremezclan unos con otros, pero se refiere un poco a todo esto. Bueno, muchas gracias. Cerramos de esta manera este bloque de ponencias. Muchas gracias a todos los que han estado, a los expositores y que han estado presentes de manera virtual. En este bloque cerramos entonces con dos casos que se refieren casi los dos primeros a casos de museos o lugares de exposición en donde el tema climático en determinadas condiciones hacen un poco al diagnóstico y a las propuestas de solución para eso. Y los casos de Chile y de España, en donde nos proponen nuevas miradas acerca de la educación en el patrimonio, desde la praxis, in situ, digamos, de la gente de La Serena, de Coquimbo, y desde otra mirada un poco más virtual y global, pero también hacia lo local de la gente de Valencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. A vosotros, gracias. Gracias. Gracias.